vamos a comenzar leyendo en el Salmo 119, 3 versículos, donde David reconoce un testimonio o da un testimonio de su situación en un punto de su vida. Salmo 119, versículos 59 y 60. Y dice así: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. La traducción lenguaje actual lo refiere de esta manera: no dejaré pasar más tiempo. Me he puesto a pensar en mi conducta y he decidido seguir tus mandamientos. Este es el testimonio de alguien que en algún momento de su vida pone atención a su manera de conducirse, se fija, observa cómo estaba viviendo, qué decisiones estaba tomando, y dándose cuenta que estaba desordenado según los criterios de la palabra de Dios, decide ordenarse. Y esto es algo que en la vida cristiana pasa a diario, por no decir a cada momento. Lo que compartía recién Sandra, ¿no?, es un buen ejemplo también de algo que se nos cruza en un momento por la cabeza. Vamos a hacer así, vamos a tomar esta decisión, y después uno reflexiona en función de lo que nos enseña el Señor, y qué bueno que haya la determinación para ordenarnos, para cambiar. Qué bueno que Dios es tan paciente y misericordioso con nosotros, ¿no te parece? Gloria a Dios por eso. Él no está con una varita esperando que nos equivoquemos para castigarnos y para sentenciarnos y acusarnos. Él con mucha paciencia nos ayuda a ver en el espejo de su palabra a dónde estamos errando, justamente para que con una decisión de obediencia podamos ponernos a cuentas con Él. ¿Y por qué digo que David andaba desordenado? Bueno, él mismo lo dice en este salmo. Un poquito más adelante, en el verso 67 de ese mismo salmo, dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. La versión Palabra de Dios para Todos dice así: antes yo no andaba en tu camino y sufría mucho, porque aunque de la boca para afuera salgan risas, cuando una persona que conoce el amor de Dios no anda en sus caminos, termina pasándola mal. ¿Pueden decir que es así o no? Tal cual. Entonces, antes yo no andaba en tu camino y sufría mucho, pero ahora cumplo fielmente tu palabra. ¿Sí? El testimonio de alguien que tomó la firme decisión de mirarse frente al consejo, a la palabra de Dios, y de ponerse en orden. David habla de 2 etapas muy diferentes de su vida y de un punto de inflexión donde tomó una decisión que marcó un antes y un después. ¿Sí? A veces esto tiene que ver con hechos fundamentales en nuestra vida o con cosas que marcan una diferencia muy grande en nuestra vida, como por ejemplo alguien que decide dejar de consumir una sustancia que le hace daño, o alguien que toma la decisión firme de dejar la mentira. Alguien que toma la decisión firme de hacerle frente a la maña con la pornografía, a la infidelidad o a cualquier otra cosa que ha venido descarriándonos. ¿Sí? A veces puede tener que ver con decisiones más pequeñitas, más sencillas, pero no por eso menos importantes, como lo que recién nos compartía Sandra, ¿no? Entonces habla de 2 etapas y de una decisión, un punto de inflexión donde cambia su realidad. Y eso
de alguna manera nos ayuda a nosotros a considerar mi vida y vos la tuya. Si vos tuvieras que clasificar tu vida, ¿en qué punto estarías? Porque David habla, por ejemplo, de una etapa donde antes andaba descarriado, donde andaba a sabiendas en desobediencia de lo que Dios decía en su palabra. Pero también habla de un punto donde comenzó a considerar su vida, donde empezó a pensar en cómo él se estaba conduciendo. Él describe esta situación y dice: me he puesto a pensar en mi conducta y he decidido seguir sus mandamientos. A lo mejor alguno está ágil, como el que sale a trotar seguidito, y está en buena forma y está dispuesto a dejarse tratar continuamente por el Señor. Y eso es lo mejor que nos puede pasar, ¿sí? Dios quiere que desarrollemos esa actitud continua, permanente, dispuestos a dejarnos corregir, dispuestos a mirarnos en el espejo de su palabra para que todo lo que Él vaya marcando lo podamos poner en orden, podamos entrar en el orden de Dios. Y fíjate acerca del orden de Dios, lo que dice este texto que leemos ahora, Proverbios 20, 18. La primera parte del proverbio dice: los pensamientos. ¿A dónde están tus pensamientos? A ver, señala la parte de tu cuerpo donde están los pensamientos. ¿Dónde están? En la cabeza, ahí en la mente, ¿sí? Los pensamientos, ¿con qué se ordenan? Dice: con el consejo se ordena. Te animo a que pienses en esta frase o en esta declaración, porque necesitamos que nuestros pensamientos se reordenen día a día y momento a momento. Yo lo necesito. Yo espero que vos puedas reconocer en qué grado lo necesitas y que sepas que hay una herramienta preciosa, poderosa, una herramienta eficaz, el consejo. Y si hay alguien que es por sobre todas las cosas y por encima de cualquier capacidad de las personas para aconsejar, ¿quién es el consejero? Jesucristo. Consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Son descripciones de quién es y de qué hace el Señor. Él es el consejero para nuestra vida. Y mis pensamientos se ordenan con el consejo fundamentalmente del Señor. ¿Y dónde puedo encontrar ese consejo del Señor si no es en la palabra? La palabra de Dios es el consejo de Dios para mi vida, para ordenar mis pensamientos, y la palabra de Dios es el consejo de Dios para ordenar tus pensamientos, para ayudarte a poner lo que está bien por encima de lo que no está bien. Los pensamientos tuyos y míos se ordenan cuando ponemos atención al consejo precioso del Señor. Eso es lo que dice David, ¿sí? Antes andaba de tal y cual manera, pero empecé a examinar mi vida de acuerdo a tus mandamientos, a tu consejo, y dije: ya no voy a perder más tiempo, ya no espero más, no le puedo seguir dando soga a esta manera de vivir, basta, tiene que haber un cambio. Y entra en un proceso donde se alinea a la palabra del Señor. Romanos capítulo 12, un pasaje muy conocido por todos. En el versículo 1, Pablo escribe esta carta y dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es su culto racional. ¿Qué es esto del culto racional? Es nuestra vida y nuestro servicio a Dios pensado, razonado, administrado de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque si no te acordabas, nuestra vida ha sido diseñada por el Señor para que nosotros le honremos, para que nosotros le agrademos en todo. Por eso me ama el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada, decía el Señor Jesús. Y nuestras vidas están para agradar a Dios. Como cantábamos hace un momento, mejor es... no, esa canción cantamos, ¿no? Donde decía, estamos aquí juntos y estando juntos alegramos el corazón de Dios. Qué linda imagen. Porque no es que tenemos que satisfacer a alguien que está así. A ver, desconfiando de todo y dudando de todo. Tenemos que presentarnos confiadamente ante el trono de la gracia y tenemos que presentarnos con el anhelo de agradar a nuestro Dios, a nuestro Padre, de alegrarlo y de alegrarnos juntamente con Él. Es una imagen siempre, pero siempre alentadora, es una imagen siempre motivadora. Un papá jugando o compartiendo tiempo con sus hijos, una mamá compartiendo con sus hijos, disfrutando de una conversación donde mutuamente se enriquecen, se bendicen, se ríen, disfrutan. ¿Es así o no? Y qué bendición cuando en la familia podemos disfrutar esto. Bueno, eso es lo que Dios espera en la relación con nosotros, que nosotros podamos alegrar su corazón, honrarlo, bendecirlo y a la vez disfrutar de estar en plena confianza en las manos del Señor. Eso es algo que no lo pueden entender las personas que no conocen el amor de Cristo. Las personas que no han sido restauradas, sanadas, perdonadas por el Señor. Entonces dice Pablo, les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos, es decir, sus vidas y todo lo que hacen, de tal manera que agraden, que honren, que bendigan a Dios. Y sigue diciendo en el verso 2, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y primera frase del versículo 2, no se conformen a este siglo, o sea, no se amolden a la manera de vivir, no se amolden a los criterios de este mundo. Cuidado, no se dejen llevar puestos por la correntada. Todo el mundo sospecha. Nosotros vamos a sospechar también. Todo el mundo desconfía. Todo el mundo miente. Todo el mundo muestra una apariencia, pero adentro está hecho pedazo. ¿Será que tenemos que vivir así? No nos amoldemos. No nos conformemos a la manera de vivir de este siglo. Y esto es algo tan oportuno, tan actual, tan necesario, porque vivimos en una sociedad y desde chiquito aprendemos, cada uno de nosotros, a vivir como vive la sociedad, el entorno en el que nos criamos, donde crecemos. Aprendemos un idioma de acuerdo al entorno, aprendemos costumbres, aprendemos comidas, aprendemos distintas actitudes del entorno donde crecemos. Pero acá Pablo, con una mirada muy madura en el Señor, inspirado por el Señor, nos advierte a que justamente evaluemos, como hizo David en el Salmo 119, si la manera de hablar, si la manera de reaccionar, si la manera de administrar el dinero, si la manera de administrar el tiempo, la salud, es de acuerdo a lo que Dios ha diseñado
o a la corriente del mundo. No se amolden, no se conformen a este siglo. Y para que eso no pase, para que no nos amoldemos a lo que tus compañeros hacen, a ver lo que tus compañeros ven, a reírte de lo que todo el mundo se ríe, porque no siempre las risas de todos significan que haya sido un buen chiste. Que todos hablen de la farándula no significa que nosotros tengamos que andar hablando de la farándula tampoco. Que todo el mundo se despelleje no significa que nosotros tengamos que hacer lo mismo, ¿se dan cuenta? Entonces, para que nosotros no caigamos en ese error de amoldarnos o de conformarnos a la manera de vivir del mundo, es que tenemos que renovarnos en la manera de pensar, transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Fíjense, la palabra de Dios para todos, a este versículo 2, lo transcribe así: no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Miren, hermanos, hay cosas que le agradan a todo el mundo, pero no le agradan a Dios. Y ahí es donde tenemos que aprender a ejercer el discernimiento. Ahí es donde tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos ayude a entender que la palabra, el consejo de Dios, es el que debe poner orden ¿a qué? A nuestros pensamientos. Acordate, los pensamientos con el consejo de Dios se ordenan. Hay cosas que todo el mundo aprueba, hay cosas por las que el mundo paga para ir a ver, para participar, para tener algún tipo de conexión con eso. Cuidado, que todo el mundo aplauda, que todo el mundo celebre, que todo el mundo festeje, que todo el mundo diga que algo está bien, no es garantía de que Dios haga lo mismo, de que a Dios le agrade. ¿Y nosotros a quién tenemos que agradar? A Dios, ¿sí? Por medio de la transformación de nuestro entendimiento, podemos llegar a comprender lo que es bueno, agradable y perfecto delante de sus ojos. Y acá quiero hacerles una pregunta. Obviamente para que quien quiera pueda contestar, pero es para pensar primeramente. ¿Quién es tu peor enemigo? Nuestra carne. Nuestra carne, dice por acá. ¿Qué? ¿La mente? El orgullo. Muy bien. No sé si a alguno se le cruzó por la cabeza echarle la culpa al diablo, como le pasó a la serpiente. ¿Se acuerdan? La serpiente dijo, la serpiente me engañó. Eva. Eva. ¿Qué dije yo? La serpiente. ¿Y cómo era? ¿Y yo qué dije? A primera vista, o lo primero que a veces se nos ocurre es echarle la culpa al diablo de todo. Y obviamente que tenemos que ser cuidadosos, porque la serpiente sigue siendo astuta más que todos los animales del bosque. El diablo sigue siendo padre de mentira. Pero hermanos, nuestro peor enemigo, más que Satanás, es nuestra naturaleza caída, nuestra manera de pensar, la que no se sujeta a la voluntad de Dios. Y permíteme que te lo explique. ¿El diablo es omnipresente? No, no puede estar en todos lados. Así que no puede estar tentando a cada persona sobre la tierra continuamente. ¿Sí o no? Pero sí convivimos mañana, tarde y noche con esa naturaleza, esa manera de pensar de nuestra carne, la que justamente se revela cuando de pronto el Señor viene a plantear
cómo es el orden que Él ha establecido para el matrimonio, para, como te dije hace un rato, el manejo de las finanzas, para cuidar nuestra mirada, para cuidar nuestra boca. ¿Se acuerdan de esa canción? Algunos que tienen muchos años. Cuida tus ojos lo que ven. ¿Sí? Cuida tu boca, lo que dice, cuida tus pies, a dónde van. Porque el Padre Celestial está atento, ¿sí? Mira con afán. Tenemos que aprender a agradarle a Él, hermanos. ¿Sí? Entonces, nuestro peor enemigo es muchas veces nuestra naturaleza caída que se revela. No le gusta al orgullo, no le gusta a la naturaleza humana que alguien venga a decirle qué tiene que hacer. Y a muchos nos sale el machote o el orgullo argentino, yo hago lo que quiero. Bueno, sabe que va a tener sus consecuencias. A mí nadie me dice lo que voy a hacer. A mí nadie me manda. Ni mi esposa. Así le voy a decir cuando la vea. Ay, hermanos queridos, convivimos permanentemente con esa naturaleza caída, rebelde, que no quiere hacer la voluntad de Dios. Por eso tenemos que cuidarnos, por eso tenemos que poner orden a nuestra vida y los pensamientos, los criterios, la manera de considerar la vida y cada situación con el consejo de Dios se ordena. Para esto, la pregunta es, ¿qué tanta importancia, qué tanto tiempo, qué tanta dedicación le estás dando a la palabra del Señor? Porque si queremos realmente que nuestra mente, nuestros pensamientos se sigan ordenando día a día, tenemos que ir a diario a la palabra del Señor. No hay otra forma. ¿Cómo vamos a saber el consejo de Dios si no leemos la palabra de Dios? Y encima, a veces, conociendo el consejo de Dios, es tan común que escuchemos otras voces. Lo que pasó en el Edén, desde el comienzo, Dios estableció su palabra, pero apareció la serpiente y distorsionó lo que Dios había dicho. O encima, como somos orgullosos y como a veces nos creemos el centro del mundo, o por lo menos de nuestra historia, buscamos el consejo que nos caiga bien. Entonces, aunque en el fondo conocemos lo que Dios dice sobre algo, empezamos a buscar consejo, entre comillas, de personas que terminan diciéndonos lo que queremos oír. Yo lo he hecho. Y probablemente vos hayas tenido una situación así o similar. Por eso necesitamos ajustarnos a su palabra. El domingo pasado que presentamos, ¿se acuerdan las fotos ahí del templo? Ya las vamos a compartir en el grupo para que todos puedan ver estas imágenes ahí en 3 dimensiones. Estamos con el proyecto de construir el templo, gracias al Señor. Así que no dejes de orar por eso, ¿sí? Para que Dios nos ayude a ser generosos, ¿sí? Escucha lo que te digo. Señor, ayúdanos a construir el templo. Sí, nos va a ayudar el Señor. ¿A través de quién crees que nos va a ayudar? ¿De alguna ofrenda de Estados Unidos? Ay, Señor, mover el corazón al hermano fulano que tiene mucha plata para que ofrende para el templo. Más vale que le mueva el bolsillo. Dios, estoy seguro, plenamente seguro, va a usar esta oportunidad para enseñarnos y forjar en nuestra vida la generosidad que Él tiene. ¿Sí? Y espero que lo entendamos lo antes posible, porque eso al Señor le interesa más construirlo
que la construcción del templo. Aunque no digo que no le interese la construcción del templo, pero le interesa más la construcción de Cristo en nuestra vida. Hasta que Cristo sea formado en nosotros. ¿Sí? Y esa es una construcción que a veces puede llevar más tiempo o puede costar más, pero no en lo económico, sino en la cuestión de la testarudez, puede costar más que la edificación del templo, ¿no? Bueno, la semana pasada yo leí este texto, Isaías 5, 20, 21, que está relacionado con lo que venimos meditando. Dice, ay, sin H, ¿vieron? Y no es un error, sino que significa ay de dolor, como cuando te machucas el dedo de un martillazo, ¿sí? No estás habilitado a decir más que ay. Pero la costumbre del mundo hace que digamos otras cosas. ¿Se entiende el ejemplo? Bueno, no te acuerdes de la suegra, no te acuerdes del hermano, ni del papá, ni la mamá de nadie. Ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos, y a los que son prudentes delante de sí mismos. Hermanos, esto está hablando de personas que justamente no han aceptado el consejo de Dios y que por lo tanto tienen tan desordenados sus pensamientos, están tan patas para arriba sus pensamientos, que a lo que Dios dice bueno, ellos le llaman, y a lo que Dios dice esto es malo, ellos dicen que es. A lo amargo le llaman dulce y a lo dulce amargo. Eso es terrible. Eso habla de una confusión tan grande que no pueden ver estas personas las cosas como Dios las diseñó. Y cualquiera que viva bajo estos criterios distorsionados y retorcidos va a terminar gobernado por estos pensamientos y va a obrar en su conducta de acuerdo a lo que piensa. ¿Te acuerdas que leíamos también el domingo pasado en el proverbio? ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. O sea, una persona termina siendo gobernada por su manera de pensar. Entonces, aquel que a lo malo llama bueno y a lo bueno malo, termina gobernado en sus hechos por esa manera de pensar, esa conclusión que ha sacado en su vida. Y algunos puntos que tienen que ver con esto, aún dentro de la iglesia, porque hay personas que, diciéndose cristianas o considerándose cristianas, de pronto llaman, ¡ay, qué exagerado!, a los hermanos que quieren vivir en santidad. ¿Será exageración? La palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Santidad no es impecabilidad. Santidad no significa que no cometamos más pecados, porque mientras estemos en este envase vamos a seguir equivocándonos. Justamente de eso se trata la palabra que quiero compartirles, ordenando nuestros pensamientos a diario y dejando que Dios nos siga corrigiendo. Entonces, sin pecado no hay nadie, ¿sí? Pero la santidad tiene que ver con ese profundo anhelo de honrarle y agradarle en todo lo que hagamos, lo que digamos, lo que pensemos. Tiene que ver con integridad, que lo que se ve de nuestra vida coincida con lo que no se ve. Y ahí es donde muchos hacemos agua. Entonces, algunos llaman fanatismo a la actitud que tienen otros cristianos que quieren poner a Dios en primer lugar. Ay, tampoco hay que exagerar. También te podés dar un tiempo para otras cosas, también podés darte una licencia, también podés probar esto. Podés probar esto o aquello. Yo me asusté, ¿ustedes se asustaron?
Entonces, fíjense cómo a veces podemos nosotros entrar en este terreno de llamar malo a lo bueno o de llamar bueno a lo malo. Hay quienes tildan de religiosa a una mujer, a una hermana que ha decidido y ha entendido la palabra del Señor vestirse con pudor y modestia. ¿No dice así la palabra del Señor? Pero a veces, de pronto alguien dice, ¡ay, qué religioso que sos! Estás exigiendo que se vistan así o así, que vas a venir con la regla, con el centímetro a medir. No, no le vamos a medir la vestimenta a nadie. Pero la palabra habla de vestirnos con decoro, con modestia. Entonces, cuidado, porque en esta deformación de los conceptos podemos llegar a estar llamándole malo a algo que es bueno a los ojos de Dios. Y no es religiosidad buscar agradar al Señor con nuestra manera de vestir, como que no es religiosidad buscar agradar a Dios con nuestra manera de hablar. Y algunos llaman honestidad. Yo soy un tipo honesto, yo soy un tipo franco, hablo así como soy. Y con ese argumento usan malas palabras, usan palabras groseras o expresiones que terminan lastimando el corazón de otro. Yo soy honesto. Y la palabra habla de que seamos verdaderos. Fíjense a veces cómo podemos llegar a distorsionar, ¿no?, los principios de la palabra de Dios. Por cierto, el enemigo es muy habilidoso para sacar de contexto la palabra y hacerle decir cosas que no dicen. ¿Te acordás cuando lo tentó al Señor Jesucristo? Le citó el Salmo 90. Tírate de ahí arriba, porque está escrito que va a mandar a sus ángeles a que te cuiden. Entonces, cuidado cómo interpretamos la palabra. Y para eso es tan bueno estar en comunidad, hermanos. No solamente en un domingo a la noche. Por eso es tan bueno que leamos la palabra en el matrimonio, con la familia, con nuestros hijos. Por eso es tan bueno que podamos participar de una célula, donde podamos preguntar, dar nuestra opinión. ¿Qué pensás acerca de esto? ¿Por qué la Biblia en tal pasaje dice así? Bueno, eso nos permite mantenernos entre todos en un equilibrio y no derrapar en cuanto a cosas que puedan distorsionar nuestra fe, ¿no? Hay algunos que llaman libertad cristiana, porque a mí Cristo me hizo libre, gloria a Dios, yo no soy esclavo de nada ni de nadie. Y con ese argumento van a lugares donde lo que menos se hace es glorificar a Dios. Encuentros donde se exalta todo lo que es opuesto a la voluntad de Dios, donde se exaltan los excesos, donde se da rienda suelta a cualquier tipo de conducta, donde la gente usa ropa que es más lo que destapa que lo que tapa, y dale que va. No, pero yo soy libre en Cristo, a mí esas cosas no me molestan, a mí esas cosas no me hacen mal. Todo me es lícito, pero no todo conviene, hermanos. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces tenemos que aprender a ser criteriosos, a dejar ordenar nuestros pensamientos con el consejo de Dios. Mira, yo te animo, te invito, como le decía Pablo en el pasaje que leí anteriormente, les ruego por las misericordias de Dios, lean la palabra, escúchenla. Pongan videos en YouTube, hay cantidad de opciones, de alternativas, de recursos para que podamos entender, profundizar, amigarnos con la palabra del Señor. Porque no hay otra manera en la que vamos a poder dejarnos ordenar los pensamientos con el consejo del Señor. Mientras más conocemos la palabra, más claridad vamos a tener para tomar decisiones que honren al Señor, que le agraden a Él y que le den gloria a su nombre. Pedro dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 16, lo leo en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, vivan como gente libre, claro que sí, pero no usen su libertad como excusa para hacer el mal. Vivan como siervos de Dios.
La libertad no es para hacer lo que se me da la gana, es para decidir hacer todo lo que agrada a Dios. Tenemos que aprender a identificar, hermanos, tenemos que dejar bien en claro todo pensamiento que nos lleve a violentar la palabra de Dios, todo pensamiento, argumento, lógica, razonamiento que nos lleve a cuestionar la palabra de Dios o a desobedecerla, o bien surge de nuestra naturaleza caída o surge del infierno. Es así de sencillo. Pero qué bueno. Por eso vuelvo a traer a la memoria el ejemplo de David. El testimonio que él cuenta en el Salmo 19. Cómo andaba antes y que decidió examinar su vida y ponerse en orden. Examinar sus pensamientos y no demorar más en esto de volver a su palabra. Miren, quiero terminar, pero no pierdo la oportunidad para remarcar un aspecto más de nuestra manera de pensar que necesita ser renovada día a día, porque con mucha facilidad nos amoldamos, nos metemos en el molde y tomamos la forma del mundo a la hora de pensar en esto que les voy a compartir ahora. Jesús había estado hablando entre mucha gente, como siempre lo hacía, sobre la actitud que debemos tener frente a una invitación, a una fiesta, a una boda en este caso, ¿no? Y dice en Lucas capítulo 14, versículos 15 al 20, que al oír esto, al oír que Jesús hablaba de cómo debemos comportarnos y de este entorno de una fiesta, una celebración, un tiempo de comida, de compartir con otras personas, ¿no? Dice, al oír esto, un hombre que estaba sentado a la mesa con Jesús exclamó, o sea, que dijo en voz alta: ¡qué bendición será participar de un banquete en el reino de Dios! Claro, se imaginó ahí, mientras Jesús hablaba de estas fiestas, donde de pronto había lugares especiales para las personas más importantes o más allegadas a la familia. Y acuérdense que las fiestas y las celebraciones de boda en el contexto del pueblo de Israel de la época de Jesús duraban varios días y había mucha comida, mucha celebración, ¿no? Y estar entre los principales significaba un montón de privilegios, ¿no es cierto? Y de comer bien y de recibir buena bebida, de ser bien atendidos. Entonces uno dice: ¡qué bendición será participar de un banquete en el reino de Dios! Que sea Dios el que te invite al banquete. ¡Wow! Y Jesús aprovechó la oportunidad para decir lo siguiente. Jesús respondió con la siguiente historia. Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. Sabe que a vos y a mí también nos llegó la invitación. Sabelo, no lo ignores. Está hablando de la fiesta de la eternidad. Está hablando de entrar al reino de los cielos. Y lo está comparando con una fiesta, ¿sí? Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. Cuando el banquete estuvo listo, envió a su sirviente a decirles a los invitados: vengan, el banquete está preparado. Pero todos comenzaron a poner excusa. Uno dijo: acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo. Por favor, discúlpame. Otro dijo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas. Por favor, discúlpame. Otro dijo: acabo de casarme, así que no puedo ir. El diccionario dice que una excusa es un pretexto para eludir, o sea, para esquivar o para zafar de una obligación o de una responsabilidad.
También define el diccionario excusa como el pretexto o el motivo para disculparse de una omisión, de algo que uno tenía que hacer y no hizo, tenía que ir y no fue. ¿Se entiende? Y quiero llamar tu atención a esto, mi hermano. Entre tantas mañas y desórdenes que tenemos en la manera de pensar las personas, porque así aprendimos, y aún lamentablemente a veces aprendimos esto en el ámbito de la familia cristiana, porque los hijos hacen muchas veces lo que ven hacer a los padres. Tenemos como un recurso ahí bien a la mano, este recurso, el de las excusas. Y somos maestros para formular la excusa, para dar ese argumento. No puedo porque no tengo tiempo. No voy a ir porque me vinieron visitas. No puedo dar porque no me alcanza. No puedo comprometerme porque en este tiempo estoy ocupado en otras cosas. Mirá, aparte de ser un problema que tenemos que identificar y que tenemos que erradicar de nuestra manera de hablar y sobre todo de pensar, quiero que pienses y que sepas que esto no tiene solamente que ver con el aquí y el ahora. Jesús estaba hablando de gente que había desarrollado la maña y una manera de pensar llena de excusas y que le va a costar su eternidad en el cielo. Porque la parábola que Jesús contó, la historia que Jesús contó, termina diciendo que el dueño, el señor que preparó esa gran fiesta, cuando no vinieron los que habían sido invitados, mandó a buscar a todos los que no estaban invitados. No importa que no me conozcan, vengan lo mismo, tráiganlo, la fiesta se tiene que llenar, hay lugar para muchos. Pero ninguno de aquellos que había sido invitado y que se excusaron, ninguno de ellos gustará de mi fiesta. Entonces está hablando de excusas que pueden llevar a una persona a perder la entrada a la eternidad. Fíjate hasta qué punto pueden llegar a ser nocivas las excusas como argumentos, formas de pensar por las cuales pretendemos disculparnos delante de Dios o hacerle creer que no puedo, que no estoy en condiciones. Las excusas en este sentido, en este contexto, no son más que un argumento que demuestra, mira Dios, esa invitación es fascinante, pero esto es más importante. Porque cuando uno no puede ir a una invitación, no puede entre comillas, es porque tiene algo más importante, ¿sí o no? Entonces, el que compró el campo, el que compró las yuntas de bueyes, el que estaba en su relación amorosa, cualquiera de ellos consideraron más importante lo que estaban haciendo que aquello a lo cual eran invitados. La salvación no es un negocio. La salvación es una invitación gratuita, de gracia, de misericordia de Dios. ¿Para qué? Para librarnos de la condenación. ¿Para quiénes? Para nosotros. ¿Qué vamos a decidir ante la invitación del Señor? Vengan a mí, porque yo los voy a hacer descansar. Vengan a mí. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y van a encontrar descanso para sus almas. Muchos de nosotros hemos decidido ya acercarnos al Señor. Pero si todavía no te acercaste al Señor, si todavía no le entregaste tu vida, qué bueno sería que hoy pudieras decirle, Señor, yo me doy cuenta de que te necesito. Y de que he estado poniendo un montón de argumentos para mantenerme allá. Entonces hoy yo te quiero hablar a vos específicamente. Si vos no le has entregado tu vida al Señor, hoy es el momento de decir, Jesucristo, vos moriste en la cruz
para perdonarme a mí. Moriste en la cruz para que yo no fuera condenado. Viniste para darme perdón y salvación de mis pecados. Y me estás invitando. ¿Te vas a acercar? Si no le has entregado tu vida al Señor, y es el tiempo que puedas decir: Señor, quiero recibirte. Quiero que vengas a mi vida. Y si estás en esa situación, te invito a que te pongas de pie y que le puedas decir con tu vida: Señor, a partir de hoy empiezo a buscarte. Vuelvo al comienzo simplemente para recordarlo. El testimonio de David. No dejaré pasar más tiempo. Me he puesto a pensar en mi conducta y he decidido seguir tus mandamientos. Si estás en esa situación, si esa declaración ilustra tu vida, hoy es el momento de que puedas decir: Señor, acá estoy. Te voy a invitar, Tato, que me acompañes con la guitarra. Y en el nombre del Señor te aliento que puedas tomar esta decisión si no la tomaste nunca. Porque tiene que ver con tu eternidad, tiene que ver con la salvación de tu alma, tiene que ver con el perdón de tus pecados. El Señor te está invitando a esa gran celebración de la eternidad. ¿Qué vas a recibir? ¿Qué vas a pensar sobre eso? Amado Señor, yo te ruego, Padre, que confirmes tu palabra sobre nuestras vidas. Y sé, Señor, que tu palabra es poderosa en sí misma. Sé, Señor, que tu palabra hace la obra cuando llega a nuestro corazón, cuando llega a la vida de una persona que está dispuesta. Señor, por eso clamo para que si alguno está en esta noche entendiendo que vos lo llamás, que le ayudes a tomar la decisión, que le ayudes a volverse a vos. Seas hombre, seas mujer, seas mayor, seas un joven, seas un niño, el Señor vino por todos murió. Señor, gracias por habernos dado esta oportunidad, por habernos dado a muchos de nosotros ese trato, esa invitación tan tierna a que pudiéramos alcanzar la paz de nuestra alma, la paz con vos, al aceptarte como el que perdona nuestros pecados. Señor, si hay alguien en esta noche que está en esta situación, que tu palabra le esté ministrando, tu Espíritu Santo le esté ministrando, Señor. En el nombre de Jesús. Vamos a terminar adorando al Señor, no puede ser. El altar está abierto. La presencia del Señor está en este lugar y su invitación está extendida. La decisión la toma cada uno de nosotros. Amén. Amén.